Paz inmerecial, buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en otras latitudes de Europa, Asia y África. Vamos a continuar, hermanos, con la cátedra del mundo de la mente. Como hemos repetido y reiterado en muchas ocasiones, igual que lo hacía el maestro Samael Aún Beor, nosotros tenemos que ponernos juiciosos para poder hacer un estudio analítico profundo de esta cátedra del mundo de la mente. El mundo de la mente, así hablado escuetamente, como se está diciendo, pues implicaba que era una forma para que la gente entendiera cuál era la influencia de la mente sobre la máquina humana. Pero ya el maestro en los mismos libros nos explicaba que la mente usaba el cerebro, en el caso del cerebro pensante para elaborar los pensamientos, en el caso del cerebro sintiente para elaborar los sentimientos, y en el caso del cerebro motor instintivo sexual para elaborar allí las acciones o las actuaciones de la máquina humana en su forma instintiva y en lo que era respectivo a la acción sexual. Entonces, cuando se nos habla de la mente, tenemos que entender claramente que aquí ya debemos de concretizarnos en saber que al hablar de la mente estamos hablando de los tres cerebros de la máquina humana. Porque la mente, vuelvo a repetir, utiliza el cerebro para elaborar estas determinadas actuaciones de la máquina humana en el pensar, en el sentir y en el actuar. Eso es lo más importante dejar claro. Lo otro es que el maestro nos hace un énfasis muy profunda sobre lo que es saber escuchar y saber hablar. Y él nos dice que saber hablar es fácil, pero saber escuchar es muy difícil. Y es verdad. También nos invita el maestro aquí en esta cátedra a que nosotros hagamos un esfuerzo para que tengamos una verdadera comunión de almas, es decir, para que usemos la conciencia y así nos estemos integrados, que eso es fundamental y esencial. En cuanto a la parte de saber escuchar, él nos invita a que debemos de tener una mente espontánea, una mente sin prejuicios, una mente que esté abierta a todas las cosas. Nos dice además el maestro que el ego no sabe escuchar, el ego lo que hace es traducir o usar la memoria de lo que tiene ahí. Y nos habla claramente que sucede que cuando se escucha se necesita estar sin prejuicios. Más sucede que el ego, el yo, el mí mismo no sabe escuchar, todo lo traduce en base a sus prejuicios, todo lo interpreta de acuerdo a lo que tiene almacenado en el centro formativo. ¿Cuál es el centro formativo? Nos pregunta el maestro y él mismo nos responde y nos dice la memoria. Entonces aquí entra a esclarecerse un sistema que tiene el cuerpo humano, la máquina humana, que se llama la memoria y que en la explicación que da el maestro sobre la psicología trascendental nos está diciendo claramente que esa memoria se llama el centro formativo. ¿Por qué se le llama centro formativo? Y el maestro mismo responde porque allí tiene lugar la formación intelectual de los conceptos, tiene la formación intelectual de los conceptos, allí tiene lugar la formación intelectual de los conceptos en el centro formativo. Y se hace urgente aprender a escuchar con mente nueva, no repitiendo lo que se haya almacenado en la memoria. Yo siempre insisto en repasar esta parte antes de seguir adelante con la cátedra, porque es esencial y fundamental que los estudiantes, todos sin excepción, tengamos la más absoluta claridad de que hay que conocer muchos detalles
que tienen que ver con la mente, que tienen que ver con el cerebro, que tienen que ver con lo que elabora el cerebro, cómo lo elabora, quién se lo ayuda a elaborar, de dónde obtiene las informaciones el cerebro para poder elaborar estos conceptos de contenido. Entonces, fíjense todo lo que pasa aquí en este momento, en donde nosotros estamos analizando seriamente cuál es el proceso que nos está ocurriendo con relación al trabajo que tenemos que hacer. Mm. Luego de estas explicaciones, el maestro nos introduce en otro tema que también hay que repasarlo. Él nos dice que después del preámbulo que nos ha hecho, debemos ponernos de acuerdo nosotros con él sobre lo que son los conceptos y las ideas. Y nos dice además que es imprescindible saber si el intelecto por sí mismo puede llevarnos alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Aquí hay un planteamiento eminentemente primario, fundamental, donde el maestro cuestiona si el intelecto por sí mismo puede llevarnos al conocimiento de lo real, de lo verdadero. Ese es el criterio que el maestro selecciona cuando nos habla aquí de estas partes. Y nos dicen que hay intelectos muy, muy brillantes, muy preparados, pero estos nunca han experimentado lo que es la verdad. Pues claro, no lo han podido experimentar. ¿Por qué? Porque ante todo no está de más saber que existen en nosotros tres mentes: la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. Pero pensemos un poco en lo que es la mente sensual que todos usamos diariamente. Yo diría que se elabora sus conceptos de contenido con datos aportados por los cinco sentidos, y con estos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Y mirar las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales exteriores. Si como único resorte de su funcionalismo están exclusivamente los datos aportados por los cinco sentidos, indubitablemente no tendrá acceso la mente a lo que es capaz o lo que se escapa del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio. No podrá saber talmente sobre lo real, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad, sobre Dios, etcétera, etcétera. Pues ¿de dónde podría sacar la mente esta información, si su única fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos? Obviamente no tiene con qué conocer lo más alto, lo más trascendente. Está pues demostrado con estos argumentos que el maestro nos da que nosotros difícilmente podemos hablar de la verdad. Claro, la verdad que plantea el maestro no es la verdad de este mundo tridimensional, no es esta verdad relativa, porque la verdad que presenta este mundo tridimensional es una verdad elaborada con los datos que nos aportan los sentidos, y de ahí aparecen entonces las ideas y los conceptos. En una cátedra que está en la Gran Rebelión, el maestro nos habla claramente sobre lo que es concepto y realidad. Y ahí nos explica claramente cuál es el concepto y cuál es la realidad. Y ahora que estudiamos esta cátedra, el mundo de la mente, nos damos cuenta nosotros que tiene una gran razón el maestro cuando aquí nos plantea que si el intelecto puede llevarnos a conocer eso que es la verdad. Y obviamente que no, por una simple razón, porque el intelecto recibe la información que le suministran los sentidos del mundo físico, sobre el mundo físico. Entonces, la verdad no está
explícita y real en el mundo físico. Lo que hay en este mundo tridimensional son los conceptos y las ideas que expresan los egos para darnos informaciones que obviamente están cimentadas en un conocimiento, en una dialéctica que es la dialéctica del ego, la dialéctica que forman los cinco sentidos. Luego nos hace el maestro una narración histórica de un encuentro que hubo en Egipto donde concurrieron los grandes sabios de diferentes países como Asiria, Fenicia, Egipto, Persia, etcétera, donde se convocó a ese congreso para saber si el hombre tenía alma. Y el maestro nos explica con toda claridad algo muy interesante que nosotros tenemos que reconocer. Y es que cómo se va a hablar de alma, como lo decía también el maestro, y nos explicaba que ante esa situación se presentó un gran hombre, un gran sabio, un hombre despierto, que después de estar en la tribuna de la elocuencia le decía a la gente que estaban participando de ese congreso que cómo podían hablar ellos de que si el hombre tenía alma, cuando lo que estaban usando para saber eso era simplemente la facultad intelectual, por medio de la razón y de la lógica. Y todo eso, pues, no es más que la información que suministran los cinco sentidos. Y sobre el alma no pueden los cinco sentidos suministrar ninguna información porque ellos no tienen acceso a ese mundo. O sea, ni la mente sensual ni la mente intermedia pueden llegar a ese punto. Así que después de que este sabio les explicara en este congreso la forma tan, diríamos, innecesaria de convocar semejante evento para tratar de decirle al mundo si el hombre tenía o no tenía alma. Y claro, aquí nos cuenta el maestro que en épocas de los lemures hasta la tercera raza de raíz, donde ellos manejaban perfectamente todas las dimensiones superiores, pues podían desdoblarse y conocer en experiencia propia qué era el alma. Así que sobre esas bases es como nosotros tenemos que manejar los criterios que aquí nos expone el maestro Samael. Este sabio pues explicó todos los factores que habían para no seguir en un congreso que no tenía necesidad de hacerse, puesto que nadie allí tenía las facultades para poder llegar a demostrar si sí o si no tenía alma el hombre. Y él explicaba a este sabio ante el congreso que habían argumentos materialistas para decir cosas muy importantes, pero que también había argumentos espirituales o espiritualistas para decir otras tantas cuantas cosas. Total, por este camino nunca se podría explicar lo que era realmente la verdad. Lo que aquí se explicaba eran conceptos y nada más, conceptos emitidos por el ego, por el agregado psicológico. Este sabio pues fue admitido en el Congreso y con sus explicaciones dejó pues obviamente bien claro que no podía las dos mentes, la mente sensual y la mente intermedia, explicarle al mundo la existencia del alma cuando no podían llegar a esos niveles del conocimiento, a esos niveles del ser. Esa es la forma como el maestro nos hace conocer este punto para que todo lo tengamos pues en una verdad verdadera. Dice el maestro en esta explicación que aquí había que despertar unas facultades y que esas facultades no eran facultades de la razón y de la lógica, porque no pertenecían a ellos, ya que el centro formativo forma los conceptos, obviamente, con todos los elementos que le dan los cinco sentidos. Elabora los conceptos de contenido.
Aquí la cosa es muy diferente y muy distinta, porque aquí lo que va a poder usar realmente la gente que esté despierta es otra facultad, y que esa facultad no se adquiere ni se puede expresar a través de la razón y de la lógica, porque no corresponde a esos aspectos fundamentales y esenciales. La facultad denomina eh, las percepciones especiales de las verdades cósmicas. Esto es muy complicado de explicarlo porque no tiene sentido y no puede la mente con sus conceptos racionales explicar esta parte, porque pues ahí no está esa facultad. Esa facultad solo la tienen desarrollada aquellos que han pasado por criterios muy amplios y que han logrado manejar este proceso en forma muy especial. Eh, Así de esa manera habló este gran sabio a estos hermanos en este congreso y pudo pues dejar claro que este sentido, el sentido muy diferente, que es el sentido instintivo de la percepción de las verdades cósmicas, pues no lo tienen sino aquellos seres que están despiertos. Por esa razón, mal podían estos concurrentes a este congreso hablar sobre el alma si no tenían despiertas las facultades de este tipo que acabamos de enunciar. Nos habla el maestro y nos explica la razón de las tres mentes, la mente sensual y la mente intermedia y la mente interior. Y nos dice que la mente sensual, pues ya está explicado, recoge los conceptos con los cinco sentidos. La mente intermedia lo que hace es formarse a través de las creencias, de los dogmas y de toda esa serie de cosas. Pero en ningún momento esta mente intermedia puede aportar conocimientos que ella no puede recibir, porque para poderlos aportar tendría que haberlos recibido. Y ya en la mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por el ser o la conciencia del ser. Eso es muy importante. Y de esta manera también nos recuerda el maestro Samael que Jesucristo advierte diciendo: cuidados de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista, etcétera, de las doctrinas materialistas ateístas. También nos decía el maestro que también debíamos de tener cuidado sobre la doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Y quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos, a sus escuelas y religiones, sectas, etcétera, para que los vean. Escuchan la palabra, pero no la hacen. Así que esta es como una práctica eminentemente, diríamos nosotros, de este mundo tridimensional, que nada tiene que ver con las verdades cósmicas. Así que la invitación es a que nos alejemos de las levaduras de los saduceos y de los fariseos, o sea, la mente sensual y la mente intermedia. Y nos pregunta el maestro que cómo abriremos la mente interior. Y él nos dice, pues sabiendo pensar psicológicamente, así se abre la mente interior. Y esta funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Oigan bien eso que es importante. Nosotros no podemos hablar de
formar o de recibir los datos superiores trascendentes de nuestro ser si no tenemos adecuada una mente interior. Y esa mente interior solo es posible tenerla en el momento en que nosotros somos capaces, por todos los medios, de suministrar los datos que esa mente intermedia pueda recoger en los mundos superiores de conciencia o en los mundos del ser, en los mundos del Cristo cósmico, en los mundos superiores de niveles de conciencia. Allí sí. Y esa mente intermedia le suministraría a los cerebros la información tan importante como es la de decirle a las grandes manifestaciones cómo la conciencia por sí misma nos da la enseñanza desde los mundos superiores de conciencia, pero manejada por la mente interior. Así que esto es fundamental. Vean ustedes algo que quiero que recalquemos aquí. Con la mente interior intermedia, con la mente interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma, ya no de lo que nos dicen ni lo que nos han dicho, sino por la experiencia directa. También con la mente interior abierta, quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de las cosas o sobre la ley de la transmigración de las almas, etcétera. De hecho, no basados en lo que leímos o en lo que escuchamos o en lo que algunos nos dijeron o nos han dicho otros autores, sino lo que por sí misma experimentamos en forma real y concreta. Vean pues ustedes aquí la diferencia que hay que hacer entre las tres mentes. Por eso el maestro hablaba del mundo de la mente, porque son tres mentes. Y ya hemos venido explicando para que los estudiantes entiendan muy bien y no se enreden, que la mente utiliza el cerebro para elaborar pensamientos, sentimientos y actuaciones de la máquina humana. Entonces, cuando se habla en esta parte muy claramente de cómo es que hay la influencia de las mentes en nosotros, tenemos que hacer claridad de las tres mentes, que la mente sensual solo nos alimenta de las teorías, del conocimiento, que la mente intermedia nos alimenta a nosotros de la información que le dan también los cinco sentidos, pero circunscrita a lo que podemos llamar nosotros claramente las creencias, los dogmas y los hábitos y costumbres de ciertas personas que en el ámbito religioso solamente se muestran para que los vean y nada más. Así que esta mente interior es muy valioso que nosotros sepamos manejarla. Dice don Emmanuel Kant, el filósofo, hace una distinción entre la crítica de la razón subjetiva y la crítica de la razón pura. No hay duda de que la razón subjetiva racionalista jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los cinco sentidos. Entonces, ya con esta enseñanza, nosotros tenemos que tener bien claro que no podemos seguir hablando de la verdad. ¿Por qué razón? Porque la verdad está más allá de las tres dimensiones. Claro, aquí en estas cátedras se está hablando no de una verdad relativa, se está hablando de lo real, se está hablando de lo que se conoce como aquello que solamente es posible percibirlo con facultades
supremamente poderosas, como es la facultad instintiva de la percepción de las verdades cósmicas. Eso es distinto y diferente. Entonces, fíjese que el intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. Siempre que oye un tema sobre la reencarnación, sobre el karma, exigirá pruebas, demostraciones. Las verdades que solo pueden ser percibidas por la mente interior no podrían ser demostradas a la mente sensualista, ni tampoco obviamente a la mente intermedia. Exigir pruebas sobre eso en el mundo sensorial externo equivale a exigirle a un bacteriólogo que estudie los microscopios con un telescopio, así como exigir a un astrónomo que estudie los astros con un microscopio. Vean ustedes qué ejemplos tan verídicos y palpables los que nos pone el maestro. Es imposible. Uno cómo le va a demostrar a una persona que existe el mundo astral si esa persona no es capaz de poder comprobar eso. Y uno puede hablarle y decirle que lo comprueba. Ahora muchos querrán que alguien lo saque y lo lleve al mundo astral. Y eso hasta podría lograrse, pero tampoco eso sería una prueba porque diría la persona que lo estaban hipnotizando. Eso es todo. Así que el maestro dice, a la mente interior se le puede demostrar, pero ante todo se le exige al candidato que haya abierto su mente interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle una demostración de ese tipo? Imposible, ¿verdad? Nos dice el maestro. Entonces tengamos en cuenta esa parte. Visto esto con claridad, conviene que ahondemos un poco ahora en la cuestión de las facultades. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas en los niveles del ser. O sea que el intelecto, vean ustedes lo interesante que es esto, el intelecto por sí mismo es una facultad ordinaria, podríamos decir, para detectar las verdades cósmicas. Es imposible. Así que ven aquí, muy claro está. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas del ser. Si lo queremos volver todo intelecto, jamás llegaríamos a la aprehensión, es decir, a tomar, a agarrar las verdades cósmicas. Indubitablemente existe más allá del intelecto otra facultad de cognición. Quiero referirme, esta vez en forma enfática, a la memoria, a la imaginación. Mucho se ha subestimado a tal facultad. Algunos hasta la denominan despectivamente la loca de la casa. Y dice el maestro, el título injusto, porque si no fuera por la imaginación, no existiría la grabadora, el automóvil, el ferrocarril, etcétera, etcétera, etcétera. Por la imaginación. Esto vale la pena que lo repasemos. Entonces, un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas en los niveles del ser. Si lo queremos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Indubitablemente existe más allá del intelecto otra facultad de cognición. Quiero referirme esta vez en forma enfática a la memoria, a la imaginación, Aquí hay un ego que quiere leer adelantadamente por mí. Si lo que queremos es volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Indubitablemente existe más allá del intelecto otra facultad de cognición. Quiero referirme esta vez en forma enfática a la imaginación.
Mucho se ha subestimado a tal facultad. Algunos la denominan directamente como la loca de la casa. Título injusto, porque si no fuera por la imaginación, no existiría la grabación, el automóvil, el ferrocarril, etcétera, etcétera, los aviones. El sabio que quiere hacer un invento tiene primero que imaginárselo, luego plasmar esa imaginación en el papel. El arquitecto que quiere una casa tendrá primero que imaginársela y después la podrá trazar en el plano. De manera que la imaginación ha permitido crear todo invento. No es pues algo despreciable. Que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera podríamos denominarla imaginación mecánica. Tal tipo de imaginación es la misma fantasía. Varios tipos de imaginación. La imaginación mecánica, que se denomina como la fantasía también. Entonces, fíjense ustedes que es que el mundo material tiene cosas muy interesantes. Nosotros hablamos mucho de las modas y la moda y la fantasía, que es muy bonita. Se habla mucho de toda la fantasía, pero no se define claramente qué es realmente la fantasía. Y la fantasía no es más que una facultad mecánica que no produce ninguna información real ni objetiva. Así que tengamos pues mucho cuidado con esta parte, porque así no funcionan las cosas, estimados hermanos. Tenemos que irnos acoplando. Vean ustedes, el sabio que quiere hacer un invento tiene primero que imaginárselo. Nos incita el maestro aquí a escuchar lo que ha hecho el ingeniero, lo que ha hecho el constructor, lo que ha hecho el técnico en temáticas fundamentales. Bueno, la primera podríamos denominarla imaginación mecánica. Tal tipo de imaginación es la misma fantasía. Obviamente, ella está constituida por desechos de la memoria y es hasta, perjudicial. Desechos de la memoria quiere decir que coge pedazos, retazos y los remienda y los pega para hacernos ver cosas distintas y diferentes. Vean ustedes. Mas existe en verdad otro tipo de imaginación. Es esta en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. La palabra imaginación intencional nos está revelando claramente que nosotros tenemos que dirigir la imaginación y no soltarla a que ella se deje agarrar por los datos que le da el agregado psicológico, porque el agregado psicológico no le va a dar nada que sea real, sino puras proyecciones mecanicistas. Vean ustedes. Así que vamos a ir poniendo orden en este proceso y así de esa manera podemos sacar adelante todos los aspectos fundamentales que se traten. De esta manera que la imaginación ha permitido crear todo invento, no es pues algo despreciable. Que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera podríamos denominar imaginación mecánica. Imaginación mecánica. Tal tipo de imaginación es la misma, de la misma familia. Obviamente, ella está constituida por desechos de la memoria y es hasta perjudicial. Mas existe en verdad otro tipo de imaginación. Es esta en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente.
La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la, vean ustedes, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. Aquí pues entramos en un terreno que es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta y lo vigilen, porque estamos por un camino que es un camino bastante, diría yo, enredado, porque si nosotros no somos capaces de analizar el proceso que nos viene explicando el maestro, seguramente vamos a caer en confusiones que nos arregla la misma mente sensual y la misma mente intermedia, porque ellos empiezan a suministrarnos datos que no tienen que ver nada con esta enseñanza, porque son datos que simplemente recogen del mundo exterior y esos datos que recogen del mundo exterior los presentan como si fueran datos reales y objetivos. Y aquí estamos viendo que esos datos ni son reales ni son objetivos, son subjetivos. Vean ustedes. Entonces, ese tipo de fantasía es el primer tipo de imaginación, que es la imaginación mecánica. Más existe otro tipo de imaginación, es esta en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. Y se le llama intencional porque es que usted la tiene que dirigir, no es que ella sola se desplace, y la tiene que dirigir estando usted también en forma consciente, viviendo el momento, el instante, el aquí y el ahora. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, obviamente de la naturaleza, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. ¿Por qué estarían ciegas? Porque no tendrían la expresión ni podrían explicarse en sí mismas su funcionalidad, sus maneras de ser. La imaginación viene aquí entonces otra explicación. La naturaleza por sí misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza se forman, dice así, estarían ciegas. Gracias a esta poderosa facultad existe la percepción, la percepción. Gracias a esta poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. Aquí introduce el maestro un concepto muy profundo, muy interesante, y es el centro perceptivo, perceptivo de las sensaciones. Vean ustedes qué interesante. Y ese centro perceptivo de las sensaciones solo se puede lograr, como bien está explicado allí, por la asociación de las sensaciones. Pero antes de ser sensaciones, fíjense ustedes que todo eso tiene una explicación. Los sentidos traducen las sensaciones. Aquí en este caso estamos hablando de la imaginación que es distinta a la imaginación llamada fantasía o imaginación mecánica. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones.
Entonces aquí decimos, más existe en verdad otro tipo de imaginación. Es esta en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Gracias a esa poderosa facultad, existe la percepción, se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. En tiempos de los hiperbóreos, de los lemures, no se usaba el intelecto, se usaba la imaginación consciente. Dice, se usaba la imaginación consciente, tengas en cuenta esa parte. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. En tiempos de los hiperbóreos o de los lemures, no se usaba el intelecto, se usaba la imaginación. Entonces el ser humano era inocente y en maravilloso espectáculo, el cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Era otro tipo de humanidad. Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la imaginación, hasta la mismísima imaginación, es decir, se ha degenerado espantosamente la facultad. Es posible desarrollar la imaginación entre nos. Esto es llevarla más allá de la mente sensual. Esto nos llevaría a nosotros a pensar psicológicamente. Aquí hay algo que necesitamos dejar bien claro, hermanos, porque estamos hablando de la facultad verdadera de la imaginación creadora y que esa imaginación creadora se sustenta sobre la base muy definida de tener un manejo muy cristalino por la propia naturaleza y que tomando esas causas fundamentales y esenciales forma entonces ella una parte que se llama la parte de las múltiples formas existentes de todo lo que es. Fíjense ustedes, se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones, centro perceptivo del ser. Aquí ya no intervienen los egos, ni hay posibilidad de que la mente sensual y la intermedia hagan cualquier trabajo porque no están siendo ellas, no reciben, no perciben la información que proviene de la imaginación creadora. Y ahí es donde está el error. Mientras que la mente sensual y la intermedia están siendo nutridas por los cinco sentidos, la mente, la imaginación creadora está simplemente trabajando con los elementos que otrora se manejaban en forma muy, en forma muy, diría yo, como muy escasa, muy ínfima, no había esa posibilidad. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. En tiempos de los hiperbóreos o los lemures no se usaba el intelecto. Óigase bien, no se usaba el intelecto. ¿Por qué no se usaba el intelecto? Pues porque los lemures
no pensaban lógicamente, ellos pensaban psicológicamente. Entonces, se usaba la imaginación. Entonces el ser humano era inocente y en maravilloso espectáculo el cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Era otro tipo de humanidad. Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la mismísima imaginación. Es decir, se ha degenerado espantosamente la facultad. Es posible desarrollar la imaginación. Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos llevaría a nosotros a pensar psicológicamente. Solo el pensar psicológicamente puede abrirnos las puertas. Óigase bien, las puertas de la mente interior. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una pequeña explicación sobre este tema que nos hemos metido ya en una parte muy profunda que tenemos que dejar bien clara, de que aquí el maestro nos invita a trabajar con la imaginación consciente, la imaginación creadora, y no con la imaginación mecánica, o sea, la fantasía. Y para desarrollar ese trabajo con la imaginación consciente o imaginación creadora, hay que pasar por un proceso. Y ese proceso no es otro que dejar de pensar lógicamente para poder ingresar al pensamiento psicológico. Pero para poder ingresar al pensamiento psicológico, nosotros tenemos necesariamente que desarrollar la imaginación creadora. Y esa imaginación creadora o imaginación consciente, nosotros sabemos que la naturaleza misma posee esa imaginación, dice el maestro. Y si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Vean ustedes, gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser. Cuando se habla del centro perceptivo del ser, allí es donde está la clave para que nosotros podamos ser nutridos por la mente interior, podamos recibir información por la mente interior. Así que yo los invito a que reflexionemos bastante sobre esta temática que nos hemos propuesto en estos sábados sobre el mundo de la mente y que ahora ya llegamos a un punto donde si el estudiante le va a prestar la atención suficiente a esta cátedra, podemos llegar por lo menos a entender qué es no pensar, porque mucha gente vivimos diciendo es que no hay que pensar, pero no tenemos ni la más mínima idea de cómo hacer para no pensar. Esa es una de las grandes realidades. Y cómo el hecho de que tengamos un mensaje para llevar, lo podamos llevar. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos el respaldo de todas las gentes para que así de esta manera podamos resolver nuestras inquietudes respecto de esta cátedra, como es la cátedra titulada El mundo de la mente. Agradecemos infinitamente a todos los hermanos y los esperamos mañana domingo en la misa gnóstica a las 9 de la mañana y la cátedra a las 11 de la mañana. Paz inverencial para todos los hermanos.